Hola chicas, en el video de hoy les voy a mostrar cómo vamos a cerrar los puntos de forma tubular para que quede como con esta sensación o como visualmente se vea como que el punto sigue hacia atrás, sí, que no se vea acá un cierre de puntos normal. Este cierre se llama tubular italiano y es para el elástico 2x2. Si ven acá yo tengo elástico 2 derecho 2 revés. Ya tengo un video donde les muestro cómo hacer el elástico normal de un derecho y un revés. Te lo dejo acá y en la descripción. Es muy fácil, así que vamos a comenzar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer una vuelta de preparación donde nos vamos a acomodar de manera que no tengamos dos derechos juntos, sino que tengamos un derecho y un revés, y así poder hacer el cierre tubular italiano normal, que ya tengo un video sobre eso, pero se los voy a volver a mostrar. Así que este es el truquito nada más que tiene, simplemente es acomodar los puntos para después poder digamos que cerrarlos normal como de la forma italiana. Entonces lo primero que vamos a hacer es comenzamos la vuelta con un derecho, tejes el derecho y ahora lo que quieres es cambiar estos dos de posición. Entonces vamos a entrar por detrás en el punto del revés, así lo agarramos, sacamos los dos puntos de la aguja, ¿sí? Y vamos a montar con nuestra aguja izquierda el punto que nos quedó suelto a la aguja y luego el punto del revés. Y lo que hacemos ahora es tejerlos. Entonces el derecho, luego tejeríamos el revés, luego tejemos el derecho, acá tenemos de nuevo un revés, un derecho y acá volveríamos a repetir el proceso. Pasamos por detrás, soltamos los dos puntos, montamos el derecho primero a la aguja, luego el revés y los tejemos. Revés, derecho, acá no hay que hacer nada porque tenemos un revés, un derecho y acá repetimos de vuelta. Agarramos el revés por atrás, soltamos, tomamos con esta aguja el derecho y pasamos el revés y los tejemos. Revés, voy a hacerlo una vez más. Revés por atrás, suelto, acá, acá, hacemos el revés, el derecho, el revés y el derecho. Y ahora ¿qué estoy haciendo acá con Magic Glue? Volteo. Si tú estás haciendo en circular normal, pues no tienes que hacer esto. Me posiciono y acá yo terminé con un derecho, entonces estos son los dos que tengo que cambiar. Entonces paso por el revés, suelto, hago el derecho, lo monto aquí bien, el revés y ahora voy a tejer este revés, revés, derecho, revés, derecho. Y así voy a hacer hasta terminar la vuelta. Acá ya terminé la vuelta, entonces ya nos quedaron todos acomodados y tenemos derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés por toda la vuelta. Y acá terminé con un revés. Entonces ahora lo que voy a hacer, volverme a posicionar y vamos a cortar entonces la hebra 4 veces el ancho que tenemos, digamos. Entonces este ancho sería doble porque esto es en circular, o sea que este es mi ancho, todo esto, ¿sí? Entonces hago 4 veces eso, 3, 4 y siempre dejo un pedacito más. Yo voy a dejar hasta acá, cortamos la hebra y vamos a enhebrar
Vamos a posicionarnos acá. Yo lo estoy haciendo acá con el Magic Loop, pero si ustedes tienen nada, todo en circular, perdón la bulla de la aguja, acá. Entonces, esta aguja la voy a poner por acá para que no haga tanta bulla. Entonces, vamos a comenzar los pasos que se necesitan. El primero va a ser de preparación y vamos a tomar el derecho como si fuera un revés, o sea, lo vamos a pinchar así con la aguja lanera como si fuera un revés. Voy a ir más acá, como si fuera un revés. Pasamos la hebra, tiramos bien para que estos dos nos queden junticos. Vamos hacia atrás con la hebra y vamos a pasar por en medio de estos dos puntos juntos, de estos dos puntos, por la mitad, así, de atrás hacia adelante. ¿Sí? Ahí. Y luego voy a pasar por el segundo punto que tengo en la aguja como derecho. O sea, lo voy a pinchar como si fuera a tejer un punto derecho, así, de adelante hacia atrás, en diagonal. No vuelvo a pinchar digamos que no pincho los dos puntos que a veces pasa, no hacen esto, sino que solo el punto, o sea, salen así. Ahí está. Y ahora vamos a repetir lo siguiente, ¿sí? Esos fueron los pasos de preparación. Ahora hay otros pasos que hay que seguir. Entonces el primer paso es pasar como derecho por el primer punto, o sea, pincho, suelto ese punto y luego voy a pasar como revés por el segundo punto que me quedó en la aguja, que si ven es otro del derecho, por este, y paso así. Aquí tiro de la hebra. Ahora vamos a pasar como revés por el primer punto que tenemos en la aguja, ¿sí? Y vamos, acá podemos tirar del hilado ya, y vamos a pasar por detrás, por el medio de los dos puntos, y pasan por el segundo punto como derecho, así. Y tiran de la hebra, van tirando bien. Volvemos a empezar. Esos eran los pasos que hay que repetir. Volvemos a empezar. Como derecho por el primero y suelto, como revés por el segundo y paso la hebra. Luego como revés por el primer punto y pasamos como derecho por el segundo, pasando de atrás hacia adelante, o sea, pincho acá y pasamos como derecho. Si quieren pasan de una vez todo, o sea, toda la aguja para que les sea más fácil, y pinchan como derecho, ¿sí? De vuelta, derecho y soltamos por el primer punto, revés por el segundo. Ustedes pueden ir haciendo y pasando la hebra completamente o hacerlo más rápido. Acá vamos como moviendo bien la tensión. Entonces pasamos como revés por acá. Y lo que les decía, uno puede ir pasando toda la hebra por cada punto o puede ir agilizando y hacerlo como ya les voy a mostrar. Ahora el último punto es tejer como derecho por el segundo punto, o hacerlo más rápido, digamos, no pasando toda la hebra por todos los puntos, sino que hacerlo más rápido y hacerlo así. Acá voy a volver a empezar otra repetición. Como derecho suelto, no paso toda la hebra, sino que antes de hacerlo paso como revés por el segundo punto y ahí sí tiro de la hebra, ¿sí? Y ahora me toca el revés por el primero y suelto, y como derecho por el segundo, que tengo que entrar por acá en el medio. Entonces yo puedo entrar así, puedo agarrar este de una vez como derecho así, y ahí tiro de la hebra, ¿sí?
Ahora les muestro una vez más, derecho, revés por el segundo y tiro, y ahora revés por el primero, suelto, paso por el medio y derecho por el segundo, que lo agarro así. ¿Ven cómo lo agarro? Como que entro acá, hago así y salgo acá y ahí tiro de la hebra, y así es un poquito más, como más ágil hacerlo. Vuelta, derecho y suelto, revés, hagámoslo una vez más, revés, suelto y derecho. ¿Sí? Y bueno, y así vamos repitiendo esto hasta que terminemos la vuelta y les muestro cómo se cierran los puntos. En la descripción también te dejo los enlaces de referido que tengo para Audible si quieres escuchar libros mientras tejes, como siempre te digo por ahí. Lo tienes en la descripción. Y también te voy a dejar, que me preguntan mucho cuáles son mis agujas y los cables que uso. Digamos, tengo estas y también tengo las que son de madera. Te lo dejo también en la descripción. Acá ya estoy por terminar, entonces voy por el segundo punto, que es pasar como revés por el segundo punto. Ahora voy para sacar el primero como revés, pasar como derecho, pasar como derecho por el segundo, y como acá ya solo me queda un revés, pasamos como revés por este y soltamos. Así. Entonces así queda el cierre de puntos. Traten de no tirar demasiado para que no les quede muy tirante el cierre, que más bien elástico, digamos, que no les quede demasiado como duro. Entonces así se termina el cierre de puntos tubular para el elástico de 2×2. Y acá lo que hacemos es que vamos a entrar por la parte esta del primer punto, por acá, ¿sí? Para cerrar como este huequito, esta parte que nos queda acá, y luego por atrás paso también por aquí, así como para unir bien este pedazo. Y así entonces ya quedaría solo terminar de esconder los puntos y listo. Digo esconderlos. Tendríamos que terminar de esconder el hilado y listo. Y así se hace si quieres saber cómo se cierran los puntos en tubular para elástico 1 por 1, te saltarías la vuelta donde cambiamos para que quedara un derecho y un revés. Es lo único que se hace diferente, pero igual tengo un video aparte de eso. Espero que te haya venido bien. Sé que es un video que me habían pedido bastante. Hay otra forma de hacerlo que es un poquito más compleja, donde uno no tiene que intercambiar los puntos derecho y revés, para que no se vea como este pedacito así, pero igual no queda feo tampoco. Esta es como la manera más simple de hacerlo. Déjenme en comentarios si quieren también que les muestre en algún momento la manera que es un poco más compleja de ver cómo se hace, donde no hacemos este intercambio, o sea, esa vuelta de preparación. Así que bueno, espero que te haya gustado este video, que lo compartas, ayúdame dándole like, comentándome. Puedes poner como comentario cierre de puntos tubular para elástico 2×2, eso me sirve muchísimo, así el algoritmo como que lo muestra más. Compártelo, suscríbete, dale like, puedes unirte como miembro, puedes apoyar este video desde el corazón de gracias. Todo eso a mí me ayuda un montón, solamente dándole like, comentando y suscribiéndote al canal y activando la campanita también me ayudas muchísimo, que todo eso es gratis. Así que bueno, déjame algún comentario para yo saber que te gustó este video. Acá a mí me falta
bloquear este suéter pues para que quede más bonito el punto elástico. Así que bueno, te mando un beso, nos vemos en un próximo video.